preguntarles cómo les fue en Semana Santa. ¿Cómo estuvo la Semana Santa para ustedes? ¿Sí? ¿Fue buena? ¿Santa? ¿Muy santa? Mucha procesión. Mucha procesión. Ah, ok. Por dentro. La procesión sí por dentro. Bueno, la Semana Santa es un tiempo especial. Yo creo que uno necesita ser más intencional en aprovechar los espacios que uno tiene en Semana Santa. Porque no sé si vieron alrededor que hay como una sensibilidad, hay una sensibilidad al Señor, como a escucharlo, a buscarlo. Es como tiempo en el que nuestra cultura se pone a pensar un poquitico más en Dios, como que vuelve el rostro, así sea por tradición, pero creo que es una buena oportunidad para nosotros poder entablar diálogos significativos. La Semana Santa se basa en ¿qué? ¿Qué es lo que cuenta la Semana Santa? ¿Qué es lo que recuerda? La pasión, la muerte y la resurrección. ¿En qué día estamos hoy? En el día de la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso celebramos nuestra celebración los domingos, el día de su resurrección. Ahora, esa historia pequeñita de la pasión hace parte de una historia más grande, que es el metarrelato o la gran historia de Dios, la gran historia de la salvación de Dios. A veces cuando uno se queda como con esa información que se la recitaron cuando era pequeño, bueno, cuando en los colegios todavía se veía un poco de religión, uno tenía eso grabado ya por defecto. En la catequesis que hacía, de pronto quienes tienen trasfondo católico como yo, en la catequesis aprendimos toda esta historia de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, pero quizás el panorama completo uno casi no lo logra entender, no logra comprender qué historia es la que está narrando Dios. Y esta mañana es mi deseo poder aclarar ese panorama a fin de que nuestra vida y nuestra fe esté más alineada con lo que Dios está haciendo, no solamente en este momento contigo, con tu vida y tu familia, sino a nivel histórico, y en qué parte estás y qué lugar ocupas en él. ¿Listo? Quiero mostrarles un cuadro ay, perdón, no ve que está en inglés. Bueno, está la creación, la caída, la redención y la restauración total, la glorificación. Los teólogos han resumido la gran historia de Dios de esta manera. En el principio creó Dios todo perfecto y hermoso. Sin embargo, apareció el pecado en la caída y se tiró a la batica de cuadros. Todo se fue a pique. Todo lo bello, lo que era bueno en gran manera, se desbarató en la caída cuando el hombre decidió que era mejor ser igual a Dios, ¿cierto? Era mejor como tomar el control, era mejor que Dios no nos estuviera diciendo qué teníamos que hacer. Y en ese momento cae toda la creación, cae una maldición sobre toda la creación, sobre el hombre, la mujer, su relación con Dios, su relación entre ellos, su relación con la creación, todo se quebró. De ahí, tanto amó Dios al mundo, tanto lo amó, que dijo, esto no puede seguir así, esto no va a continuar así. Entonces va a armar un plan de salvación que planeó desde antes de la creación. Quiere enviar a su Hijo para que toda la creación fuera restaurada en Él, ¿sí? Y después, una vez ese pueblo que el Señor llama y los adopta como hijos y los restaura y pone en su corazón la palabra del Señor y le pone temor para que lo siga y lo ame y se deleite en Él, ese pueblo espera todo este tiempo, que es donde estamos nosotros, esperando hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde Él dice, según Isaías 65, 60, Apocalipsis 20, 21, 22, que Él va a venir y va a restaurar todas las cosas, es decir, todo eso que se quebró en la caída, todo eso va a volver nuevamente a ser precioso, y ahí ya no habrá más muerte ni más dolor, como lo veremos en esta predicación. ¿Listo? La gran historia de Dios. Entonces, cuando hablamos de la pasión de Cristo, estamos hablando solamente de este pedacito de la historia de Dios, ¿sí? De este pedacito. Ahora, ¿conocían todo el plan de salvación? ¿Sí lo conocían? Yo he estado viendo que uno tiende a hacer un énfasis en uno más que en otro. Por ejemplo, yo creo que a veces hay personas y corrientes que hacen mucho énfasis en el tema de la caída, pero se pierde el resto del cuadro
cuadro de Dios. A veces se hace mucho énfasis en la redención, pero no se termina el plan. Creo que hay peligros que uno tiene cuando uno elimina uno de esos cuadros de la gran historia de Dios. Déjenme ponerles un ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros quitamos la creación y la perfección de ella en esa historia de Dios? ¿Qué creen que pasaría en nuestra fe? Es una pregunta difícil. Si quitamos la creación, ¿qué cosas no comprenderíamos de Dios, por ejemplo? Que es bueno, que es perfecto, que es el Señor, ¿cierto? Que nos debemos a Él. Y también perderíamos la comprensión de cómo es que este mundo fue hecho para funcionar, cuáles son las normas con las cuales el Señor las creó. Si quitamos la creación, perdemos mucho del panorama de Dios, muchísimo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros quitamos de nuestra fe la caída? Entonces hablamos de la belleza de Dios y que Dios viene a restaurarnos y que nos va a glorificar junto con Él. ¿Qué pasa si quitamos la caída? No necesitaríamos redención, exactamente. ¿Qué más? ¿Cierto? No conoceríamos nuestra condición. Ahora, es decir, si eliminamos la caída, nosotros no entenderíamos por qué el mundo está mal. ¿Por qué el mundo está mal? No entenderíamos el problema que hay en nosotros, el pecado, no lo entenderíamos. Si quitamos la caída, partiríamos siempre de esta premisa, que el hombre es bueno y la sociedad. ¿Por qué? Porque la caída nos dice que desde la médula estamos dañados. ¿Sí? Si quitamos la caída, eso nos llevaría a tratar el problema de la humanidad y nuestro propio problema como tratando un cáncer con acetaminofén. Eso pasa cuando uno elimina la caída del gran panorama de Dios. Ahora, yo creo que muchos de nosotros eliminamos la caída. Es decir, venimos de una corriente evangélica en donde la caída es lo que siempre nos recuerda, ¿cierto? Nos recuerdan el pecado, que tienes que arrepentirte, que si no te condenas y demás cosas. Eso nos lo recuerdan bastante. Sin embargo, digamos que a veces se da un giro y nos vamos para el otro lado, que es recordarnos la redención y la gracia que hay para el pecador. Y entonces es un evangelio en donde uno empieza a predicar de Jesús y el amor de Jesús y la restauración de Jesús, pero no es necesario que la persona se arrepienta de su pecado. De hecho, la iglesia cristiana yo creo que está llena de personas que dicen creer en Dios pero no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido de sus pecados. Y eso hablamos el fin de semana pasado, ¿no? Que uno tienen esta idea religiosa de que uno puede estar bien con Dios y seguir infringiendo sus leyes. Si eliminamos la caída, nosotros nos perdemos en este horizonte de que Dios es amor, pero como que perdemos de vista el tema de que el pecado es algo grave en nuestro pasado, que necesitamos, y en nuestro presente, que necesitamos arrepentirnos de él. ¿Qué pasa si quitamos la redención? La redención, ¿qué produciría? Si quitamos ese acto salvífico de Dios. Eso, empezaríamos a buscar cómo salvarnos a nosotros mismos. ¿Listo? ¿Qué más? La desesperanza. Viviríamos en una religiosidad, ¿cierto? Como presos del temor, constantemente como pisando huevos para que Dios no nos vaya a coger haciendo algo malo, ¿sí? Como muchas veces vivimos el cristianismo, no lo disfrutamos, sino que es una cosa de reglas que es horrible, como que no le da vida a uno. Estaríamos todo el tiempo mirando porque no tenemos redención ni un salvador para nosotros, sino que todo depende de lo que nosotros podamos hacer. Seguiríamos intentando encontrar una solución a nuestro caos fuera de Dios. Pero la redención nos recuerda que tenemos un Salvador. ¿Y qué pasa si quitamos la restauración total? ¿Pasa algo en nuestra fe? No hay esperanza. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si esto es todo lo que vemos, entonces pues valiente gracia, como dirían por ahí, valiente gracia. Viviríamos sin esperanza en este mundo, literalmente con esa filosofía de, mira, just do it, como dice Nike, ¿cierto? Just do it, hazlo, ¿cierto? Últimas, esto es todo lo que tú tienes, entonces pues aprovechalo como a ti mejor te parezca.
¿Creen que a veces vivimos nuestra vida así? ¿Sí o no? Hoy vamos a centrarnos en esta última parte de la gran historia de Dios. Porque en la historia de Dios, viendo las historias de gracia, el día de hoy no nos vamos a centrar en un personaje como tal, sino en cómo la historia de gracia, apuntando al tema de la resurrección hoy, cómo la historia de gracia de Dios culmina en una restauración total. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque honestamente, yo creo que hoy en día, nosotros hemos sido tan permeados de nuestra cultura que nosotros no tenemos una idea más lejana a nuestra salvación, a que cuando venga el Señor Jesucristo a juzgarnos, nosotros no nos vamos a ir para el infierno. Y sale. Pero todas las promesas y la belleza de la restauración que Dios quiere traer a este mundo y a nuestra vida, nosotros no la tenemos muy en cuenta. ¿Por qué sé que no la tenemos muy en cuenta? Por la manera en que vivimos hoy, la manera en que sufrimos hoy, la manera en que invertimos nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestro dinero hoy. Eso da cuenta de que nosotros no vivimos con una perspectiva de lo eterno, sino de lo hoy. ¿Sí? ¿Están conmigo en eso? Que la eternidad, si uno realmente viviera con los ojos puestos en la eternidad, viviría diferente, pensaría distinto, tomaría otras decisiones. ¿Cierto que sí? Ok. Vamos a ver cómo nos mete este texto del libro de Isaías hoy, para que lo vayan abriendo en sus Biblias, por favor. Isaías, capítulo 65. Isaías, capítulo 65, lo vamos a ir abriendo. Y quiero pedirle al Señor y a su Espíritu Santo que por favor hoy traiga esta convicción a nuestro corazón. Porque en verdad, mis hermanos, yo le pedí al Señor eso. Señor, déjame vivir con esa esperanza. Es decir, es que eso lo redefine todo. Lo redefine todo. Por eso quiero que juntos oremos por eso. Que el Señor nos dé la gracia de vivir a la luz de la eternidad. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Darte gracias por la belleza de ella. Pero sobre todo la esperanza que ella trae a nuestra vida. Hoy en membresía hablábamos de cómo el Evangelio no es una propuesta más como de felicidad, sino que es la propuesta, es el plan, es algo mucho más alto, una manera más preciosa y gloriosa de vivir, una esperanza más grande, más certera, de lo que pudiéramos elaborar con plata, o con buenas relaciones, o en buenas circunstancias aquí en este mundo. Y Señor, tú sabes que nuestros ojos son ciegos y les cuesta ver. Por eso te pedimos un milagro esta mañana. Ven y abre nuestros ojos, Señor Jesús. Podamos hoy ver un poco más del panorama que tú has estado preparando y pensando para tu pueblo. Ay, Señor, para que hoy y mañana nosotros podamos vivir, Señor, como dice el autor de Hebreos, como aquellos que caminan mirando la ciudad eterna, de los cuales Dios no se avergonzó de ser su Dios. Danos esa gracia de caminar con esa fidelidad y con esa fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, antes de meternos en el texto y en el contexto, estaba leyendo un poquitico, viendo esos programas no sé si han visto los que tienen Netflix, que hay bastante, como está fluyendo bastante el tema de como documentales como los que uno veía en Nat Geo y en Discovery acerca de la creación y esas cosas. De hecho estábamos viendo uno en estos días que se llama Esa extraña roca, muy chévere. Lástima pues el creacionismo ahí en el trasfondo, pero chévere la forma en que describe la creación. Y uno, desde los ojos de las escrituras, uno ve la belleza de ese documental, es espectacular. Quienes de pronto lo puedan ver, es espectacular ese documental. Me llama la atención que una de las cosas que todos en general dicen es que este mundo se va a acabar. Es decir, búscalo por donde sea, este mundo se va a acabar. Y hay varias teorías de cómo se va a acabar el mundo. ¿Cuáles han escuchado? Se
meteorito, que el sol, ¿qué le va a apagar el sol? Se va a apagar, ¿qué más? La atmósfera, ¿cierto? Vamos a destruir el ecosistema, el medio ambiente va a acabar con nosotros. El agua, sí, las bombas nucleares. Es decir, hay tantas bombas nucleares como para destruir todo el planeta. Una guerra biológica. Es decir, si algo es certero, es que el mundo así como lo conocemos terminará. Así que quiero, digamos que, hacer esa anotación importante, porque si tú de pronto eres una persona medio escéptica a este tema del fin del mundo y de una nueva tierra y unos nuevos cielos, creo que necesitas batallar no solamente con las escrituras, sino aún con la ciencia, que te está diciendo que esto se va a acabar en algún momento, científicamente comprobado, ¿cierto? Creo que en eso estamos de acuerdo. Creo que el Señor, por algún medio, esta creación como la conocemos, va a ser exterminada por Él y va a restaurar toda la creación, un cielo nuevo y una tierra nueva, como dirá nuestro texto. Pero antes de meternos y leer el pedazo del texto que vamos a leer hoy, la perícopa, quiero hablarles un poquitico del contexto, porque es el último, el penúltimo libro, capítulo de Isaías, así que si lo arrancamos a leer, sería como si nos metiéramos en la película cuando terminó, ya murió el protagonista. No, uy, ¿qué pasó? Entonces vamos a leer, les voy a contar un poquitico del contexto para que entendamos la relevancia de este texto que vamos a estudiar hoy. A ver, Isaías, al igual que la gran mayoría de los profetas, se acerca a un pueblo que ha dejado a Dios. Y siempre está esta cadena de eventos desastrosos. Escúchela bien para que la entiendas para ti, para que se la enseñes a tus hijos. Dejan a Dios, eso es rebeldía. Viene la idolatría, es decir, cambias la adoración a Dios por cualquier otra cosa o persona. La idolatría viene. Después de la idolatría viene la corrupción del corazón. Y después de la corrupción del corazón de los reyes que estaban en Israel en ese tiempo, viene la injusticia social y la corrupción de toda la sociedad. Una cadena de eventos desastrosos. Dejas a Dios, te vuelcas hacia otros ídolos, viene la corrupción de tu corazón y todo el resto sufre la injusticia social. ¿Listo? Isaías ve eso y otra vez reprende al pueblo llamándolo al arrepentimiento. Y una vez más vemos el patrón que veíamos en Jeremías la semana pasada. Isaías va y llama al arrepentimiento, ¿cierto? Anuncia el juicio venidero de Dios si no se arrepienten, pero el pueblo endurecido sigue en sus caminos. Dios ejecuta su juicio y esta vez no es Babilonia, que sería posterior, sino Asiria, quien toma el control del reino del norte y expatria a todos los israelitas. Sin embargo, Dios, en su misericordia, los hace volver. Ellos empiezan a restaurar el templo. Hay una salvación para ellos y hay una promesa de restauración total. Es como un patrón que se repite a nivel profético. El profeta Isaías vive en un tiempo donde la idolatría, la corrupción, el dejar a Dios estaba a flor de piel. Una y otra vez Dios está tratando de redirigir a su pueblo en medio de acontecimientos históricos, y esto es muy importante del tono de Isaías, porque hay reyes que se están moviendo, imperios que se están moviendo, y Dios está ejecutando su voluntad en medio de esas situaciones históricas. Y le dice al pueblo, mira, sujétate a estas personas, no hagas pacto con estos. Pero el pueblo rebelde calcula sus ideas, mira por dónde le va a ir mejor, toma sus decisiones en desobediencia a Dios, y eso trae una completa destrucción para ellos. Pero aunque el tema del libro de Isaías es muy duro, también es un libro de esperanza. Tanto que algunos autores dicen que si nosotros no tuviéramos nada del Nuevo Testamento, en Isaías tendríamos todo el mensaje del Evangelio completo. Ahí lo tendríamos. Tendríamos al rey mesiánico, tendríamos la esperanza, el arrepentimiento, la fe, tendríamos todo. Ahora, este libro tiene una esperanza, y es que a pesar de que ese pueblo se corrompió, a pesar de que el exilio no logró cambiar su corazón, Isaías promete que es que Dios tiene un plan.
Y ese plan está en una persona, al cual Isaías le llama el siervo del Señor. El siervo del Señor. ¿Recuerdan ese poema precioso de Isaías 53? El siervo del Señor. Que todo ese plan de restauración nacional y mundial va a ser anclado o está ligado a ese rey mesiánico que se va a montar. El Emanuel, el prometido por Dios. Este que sí traería la libertad de la corrupción, de la opresión. Este sí restauraría el reino de Dios. Este tendría la sabiduría de Dios. El Espíritu Santo lo empoderaría para guiar las naciones de la tierra. Y su reinado transformaría todo, absolutamente todo. Y eso va a ser importante al finalizar de la predicación de hoy. En Isaías uno ve esa sensación como de frustración y desolación que ellos viven después del juicio. Porque aunque Dios en su gracia permite que un rey los retorne a su lugar como parte de una política mundial, los retorna a su lugar y les da unos recursos para que empiecen a reconstruir el templo, ellos, dicen algunos comentaristas, que ven el templo y se ponen a llorar, recordando la gloria del templo que había sido destruido a causa de su desobediencia. Que ellos ven eso y ven que no era como el templo de Salomón, glorioso. Ese templo no era así. Dicen algunos comentaristas que es en esa sensación como de frustración y de cansancio después de una disciplina en la que Dios, a través de Isaías, les envía a este pueblo esta palabra que vamos a escuchar. ¿Listo? Isaías 65, vamos a leer desde el versículo 17 en adelante. Presten atención, que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria. Alégrense más bien y regocíjense por siempre, por lo que estoy a punto de crear. Estoy por crear una Jerusalén feliz, un pueblo lleno de alegría. Me regocijaré por Jerusalén y me alegraré en mi pueblo. No volverán a oírse en ella voces de llanto, ni gritos de clamor. Nunca más habrá en ella niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus años. El que muera a los 100 años será considerado joven, pero el que no llegue a esa edad será considerado maldito. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán de su fruto. Ya no construirán casas para que otros las habiten, ni plantarán viñas para que otros coman, porque los días de mi pueblo serán como los de un árbol. Mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos. No trabajarán en vano, ni tendrán hijos para la desgracia. Tanto ellos como su descendencia serán simiente bendecida del Señor. Antes que me llamen, yo les responderé, y todavía estarán hablando cuando ya los habré escuchado. El lobo y el cordero pasarán juntos. El león comerá paja como el buey, y la serpiente se alimentará de polvo. En todo mi monte santo no habrá quien haga daño ni destruya, dice el Señor. Lindo el texto, ¿no? Vamos a ver hoy 5 grandes cosas de este pasaje. Un gran anuncio, un gran olvido, una gran alegría, una gran restauración y una gran esperanza. Solamente para que les quede claro que es una cosa grandiosa, ¿listo? Para eso les repetí 5 veces esa grandeza. El gran anuncio. Ahí en el comienzo del versículo 17, Dios llama la atención. Escuchen, este pueblo está frustrado, está cansado después de un juicio, y Dios les dice: préstenme atención, escuchen pues, escuchen. Estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué esto es un gran anuncio? Porque ellos venían desde el versículo, en el capítulo 65, en el versículo 2, dice que venían de ser tratados por su pecado. Este era un pueblo que dice Dios literalmente, versículo 2, todo el día les extendí mis manos hacia un pueblo rebelde, que va por un mal camino, siguiendo sus propias ideas. Eso hizo que Dios dijera, versículos 6 y 7, ante mí esto ha quedado escrito, y yo no voy a guardar silencio.
Les daré su merecido, lo sufrirán en carne propia, tanto por las iniquidades de ustedes como por las de sus padres. Eso trajo un juicio para ellos. Sin embargo, Dios promete su salvación en los versículos 8 y 10. Así dice el Señor: cuando alguien encuentra un buen racimo de uvas, dice: no voy a dañarlo, porque todavía tienen el jugo. Del mismo modo actuaré yo por amor a mis siervos, no los destruiré a todos. De Jacob sacaré descendientes, y de Judá los que poseerán mis montañas. Las heredarán mis elegidos, y allí morarán mis siervos. Para mi pueblo que me busca, Sarón será redil de ovejas, el valle de Acor un corral de vacas. Y ahí vemos el patrón. El pueblo peca, Dios ejecuta su juicio, envía su salvación, y aquí hace un gran anuncio de restauración. ¿Por qué es un gran anuncio? Porque este es un pueblo que no lo merece. Este es un pueblo que no merece esta promesa de Dios. Para que no te hagas a la idea de que de alguna manera lo que Dios te va a prometer aquí depende de ti. Él lo va a hacer por su gracia. Ahora, aquí una de las cosas más impactantes al leer este texto es que esta buena noticia de restauración trae consigo un gran momento de olvidar todo lo pasado. Vayan conmigo por favor al versículo 16, en la parte B. Las angustias del pasado han quedado en el olvido, las he borrado de mi vista. Versículo 17b. No volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria. Uno ve esta idea de que Dios quiere que su pueblo olvide todo el sufrimiento y todo el juicio que ha pasado. De hecho, que esa buena noticia de esa restauración total hará en ese momento que todo lo que hemos sufrido anteriormente se desvanezca. Ni a la memoria vendrán. Ahora, señalan algunos comentaristas que cuando Israel regresó a su tierra, después de mucha lucha, construyó ese templo, y ellos dicen como que constantemente había esa memoria de que lo pasado fue mejor, ¿sí? Pero también el recuerdo de que a causa de su desobediencia había venido todo ese mal sobre ellos. Yo no sé si ustedes han visto aquí en Medellín y en Colombia que ha tomado hace unos años mucha fuerza este tema de la memoria histórica, ¿sí? ¿Qué es eso de la memoria histórica? Eso, se recuerda el pasado y se hacen museos y exposiciones de fotos o de testimonios y demás para que recordemos con el propósito de ¿qué? De no olvidar y no repetir, de no repetirlo. Nosotros aquí en Colombia, después de un poco más de 50 años de conflicto, sí que tenemos recuerdos dolorosos, muchos recuerdos dolorosos. Nosotros de alguna manera tenemos que hacer como pedagogía en recordar para ver si de alguna manera entendemos que necesitamos cambiar nuestro actuar. Por eso es tan importante el tema de la memoria histórica. Pero es curioso que en la nueva creación Dios dice, eso se va a borrar, porque ya no va a volver a pasar más. Yo me encargaré de que no vuelva a pasar más. Pero pensando en los museos, estos museos de memoria histórica, mientras preparaba esta predicación pensaba que nosotros cargamos con nuestros propios museos. Nosotros también tenemos una memoria histórica de dolor y de sufrimiento. ¿O no es así? Uno la tiene acá y acá. Y esas memorias de alguna manera determinan mucho de lo que nosotros somos hoy. Muchas de las decisiones de la vida. De hecho, esas memorias aún hoy en día continúan a veces paralizándonos y haciéndonos presos del temor. Nosotros creo que sí tenemos mucho que queremos olvidar, que no quisiéramos que fuera parte de nuestra memoria. Antes quisiéramos como quitarlo, ¿sí? Sí queremos olvidar. Angustias, dolores, quebrantos, abusos, sufrimiento. Y una esperanza de este texto es que esta nueva creación
va a superar por tanto nuestro presente doloroso, que todo eso se desvanecerá. Se desvanecerá. De hecho, para hoy, para el día de hoy, la restauración que Dios está haciendo en nuestra vida a través de su Espíritu Santo, es tan poderosa, que dime si sí o no, aún los recuerdos dolorosos de tu vida se empiezan a transformar como en momentos de alabanza y de adoración a Dios. Las cosas que te quebraron en el pasado, reinterpretadas a la luz de Dios, reinterpretadas por el Espíritu Santo de Dios en tu vida, empiezan a volverse como algo en donde tú adoras a Dios. Y yo creo, mis hermanos, que eso es como un anticipo de lo que Dios nos está prometiendo aquí. Que esas memorias, yo creo que no solamente desaparecerán, sino que hay como un cierto sentido de adoración de lo que Dios está restaurando. Porque dime si no, si has caminado años con el Señor, uno empieza a ver eso, que los momentos como cruciales de la vida, el Señor no solamente los empieza a sanar, sino que tú los recuerdas como con cierto sentido de gratitud de lo que Dios hizo y de lo que Dios continúa haciendo. Y si de pronto tú dices, no, para mí esos recuerdos no son nada ni de alabanza ni de adoración, yo creo que es prudente, mis hermanos, que aún esos recuerdos los lleves al Señor, porque el Señor sí quiere sanar y cambiar lo que pasó. Cuando dice que cambia lo que pasó, no es que vas a tener una máquina de tiempo para que no pase lo que pasó, es porque lo vas a reinterpretar a la luz de lo que Él estaba haciendo soberanamente, a pesar del pecado que otros cometieron sobre tu vida. Y este tema de la memoria, bueno, pasa a un lado para dar un tono que sí que le pega a nuestra cultura. Este reino va a traer una gran alegría. Versículos 18 y 19. Vayan conmigo ahí, por favor. Alégrense más bien y regocíjense por siempre, por lo que estoy a punto de crear. Miren la expectativa con la que Dios los va llevando. Estoy a punto de crear, miren. Estoy por crear una Jerusalén feliz. Un pueblo lleno de alegría. Lleno de alegría. Yo mismo me regocijaré por Jerusalén y me alegraré en mi pueblo. ¿Y a quiénes les dice eso? A un pueblo que está sumido en su tristeza. Creo que hasta, yo no sé cómo se sentiría Isaías narrando eso. Sería como cuando uno ve un pueblo azotado por la violencia y lanza esa promesa de no, es que Dios va a hacer de esto una cosa muy feliz. En última, nosotros vivimos en esos mismos tiempos. Nosotros hoy también cargamos con sufrimiento. Y uno dice, felicidad, no, eso es relativo. Como hablábamos ahorita, eso es como, eso es subjetivo, eso es mentira, eso no se puede lograr. Eso es un espejismo, hoy en día. Nosotros somos un pueblo en búsqueda de la felicidad, como la película. ¿Se han dado cuenta? Todo el mundo hoy busca la felicidad. Todo el mundo. ¿En qué? Algunos lo buscan en posesiones, otros en relaciones, otros en una iglesia, ¿sí? Buscan la felicidad, buscamos la felicidad por todas partes. Y esto es lo que Dios está prometiendo aquí. Ahora, ¿dónde dice el texto que nosotros encontraremos ese grado de felicidad que queremos experimentar en nuestra vida hoy? ¿Dónde? Miren el texto. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En esa restauración total de Dios. Ahora, ¿por qué eso es importante para nosotros? Porque nos recuerda que aquí, ese grado de felicidad que todos nosotros estamos persiguiendo, y en particular el mundo a nuestro alrededor persigue, es algo que no vas a obtener. No lo vas a obtener aquí. No en las circunstancias, ni en las personas, ni en las circunstancias ideales, ni en el dinero, ni en el estatus, ni en nada. Vas a obtener eso. Esa felicidad la vas a obtener solamente en el Señor. Y me encanta de este texto que parece que en lo que alegra el corazón de Dios, porque aquí Dios está gozoso sobre su pueblo, es que nosotros vamos a encontrar nuestra verdadera felicidad. Alégrense en lo que estoy por hacer. Y de antemano nos prepara diciéndonos, mira,
La alegría tuya está en mí. La alegría tuya está en mi voluntad. La alegría tuya está en lo que yo estoy haciendo y en lo que estoy por hacer. Ahí está tu alegría. No busques en otras partes. Está en mí. Está en mí. Viene después de ese anuncio de la alegría una restauración preciosa, preciosa. Y aquí vamos a meternos en un tema un poco caótico y espero que no se van a perder aquí. Porque si ustedes son estudiantes de la Biblia, este texto les debió hacer como que, ay, ¿cómo así? ¿Hay quien le hizo así? Ese texto como que, tan raro. ¿A nadie? A ver, ¿a nadie le hizo el texto como algo raro? Ya van a ver por qué sí. La gran restauración. Y para que haya una gran restauración, ¿qué tenemos que quitar? Lo que todo el mundo quiere quitar hoy en su vida: el sufrimiento. Eso es lo que hay que quitar. Eso es lo que hay que quitar. Si quieres ser feliz, entonces quita el sufrimiento. Eso es lo que nos dice nuestro contexto. Cuando la Biblia nos dice que el sufrimiento es la herramienta que Dios utiliza para que veamos su gloria. Muy interesante, ¿no? Bueno, va a quitar el sufrimiento Dios. Versículo 19 en la parte B. No volverá a oírse en esa ciudad voces de llanto ni gritos de clamor. Y es que este pasaje desarrolla algunos temas puntuales de cómo es que ese sufrimiento va a ser eliminado para que haya una gran restauración, ¿cierto? Primero va a quitar la muerte, va a desaparecer todo aquello que no nos permite cosechar el fruto de nuestro trabajo, va a ser restaurada nuestra relación con Dios y va a ser restaurada nuestra relación con la creación. Y vamos a ir uno por uno, ¿listo? Arranquemos pues por el tema de la desaparición de la muerte. Este pasaje, dicen los estudiosos, presenta un gran desafío interpretativo porque tiene grandes contradicciones. Y aún así, grandes contradicciones. Ya que el pasaje dice que en la nueva creación, específicamente este pasaje, dice que ese estado final que propone el Apocalipsis 21, donde no hay muerte, no hay llanto, no hay dolor, de repente aquí el que muera a los 100 años va a ser considerado joven. ¿Cómo así? Ahora sí. ¿Cierto? ¿Cómo así? El texto dice, versículo 20, nunca más habrá en ella niños que vivan pocos días. Pero, ¿van a nacer niños en la nueva creación? Sí. ¿No nos dicen que seremos como los ángeles? ¿Que no nos casaremos ni nos daremos en casamiento? ¿Cierto? Ahora, ¿y por qué eso de que, dice Isaías, de que tendremos días, si la nueva creación se refiere como a la eternidad? Continúa diciendo el versículo, ni habrá ancianos que no completen sus años. Entonces, ¿vamos a envejecer en la vida venidera? Yo pensé que iba a tener el cuerpo mortal para siempre ya así tal cual. Continúa el texto diciendo, el que muere a los 100 años será considerado joven. Es decir, va a haber muerte en el reino venidero de Dios. Pero el que no llegue a esa edad, continúa el texto diciendo, será considerado maldito. Y ahí dice un comentarista, esto sería el colmo de las contradicciones. ¿Cómo es que los pecadores aún todavía están en el cielo? ¿Cómo resolvemos esto? Nosotros tenemos un teólogo latinoamericano muy conocido por ser un erudito en el tema de Apocalipsis, ¿cierto? De escatología, que se llama Juan Stam. Y quiero leerles literalmente las palabras de este hombre para que podamos entender esto que cuando yo leí yo me quedé como que, ¿cómo así? Uy. Escuchen por favor. Las contradicciones, dice Juan Stam, las contradicciones desaparecen, sin embargo, cuando leemos este pasaje con un poco de sentido de humor. Sensibles a la técnica literaria que se llama ironía, la primera contradicción, menos tomada en cuenta, puede ser la mejor clave de este sentido. Si alguien tiene 100 años, ¿cómo se le puede describir como alguien joven? Más bien es un viejo o una vieja que ya cumplió con creces sus días. Y cuando alguien cumple 100 años, toda la familia le hace una gran fiesta, a lo mejor hasta en su silla de ruedas, probablemente sin poder ver ni oír muy bien. No es para menos, ya ha alcanzado un ciclo de vida esa persona.
Pero cuando vengan los nuevos cielos y la nueva tierra, según esta visión, si alguien muere con 100 años se lamentará, ¡ay! Como se murió de chiquito, con solo 100 años y ya murió, apenas comenzando la vida. ¿Por qué murió tan niñito? Apenas 100 años. ¿Qué pasó? Y otros tendrán una explicación diferente para esta muerte trágicamente prematura, con apenas 100 años, y preguntarán, ¿qué pecado habrá cometido para que Dios lo castigara con morir apenas teniendo un siglo de vida? ¿Sí? Algunos comentaristas dicen, esto es simplemente como una restauración de lo que vino después de la caída, después de Noé, donde la gente tenía los años de Matusalén. Recuerden que vivían mucho más allá de 100 años. Continúa diciendo Juan Stam. Con estas simpáticas ironías, el profeta afirma el triunfo de la vida sobre la muerte. No entendía prácticamente nada de toda la escatología cristiana que vendría siglos después, ni tenía la menor idea de la diferencia entre un premileniarista y un amileniarista, y a lo mejor ni le habría interesado. Pero una cosa sabía, nuestro Dios es Dios de vida, y al fin vencerá a la muerte. En el reino venidero, nuestros días serán como los de los árboles, cada persona será un Matusalén. Con eso, el profeta no captaba aún toda la visión de la resurrección y de la vida eterna, pero lo que sí nos revela es mucho y muy preciso. Isaías pudo entender que la vida tiene un futuro y la muerte no, y que el Dios creador puede garantizar a los suyos la vida perpetua y abundante. ¿Qué es lo que está diciendo en simples palabras? Juan está explicando, Isaías a este punto tiene una revelación todavía parcial de lo que será la restauración total de Dios. Una restauración que comprendemos mucho mejor a la luz de la revelación que continuó en el Nuevo Testamento y que termina en Apocalipsis definiendo con claridad lo que va a pasar. Por eso Juan Stam dice, este profeta solo podía ver de alguna manera lo que antes se conocía acerca de la longevidad de la vida. Sin embargo, todavía no tenía el Nuevo Testamento para comprender cuál era el plan completo de Dios. ¿Listo? ¿Aclaramos hasta ahí? Muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque en Apocalipsis 21, que les animo a que lo lean en la casa, sí van a tener mucha más revelación. Apocalipsis 21:4. Ya no habrá más muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. La muerte ya no hace parte del diseño perfecto de Dios. La muerte no hace parte de ese diseño perfecto de Dios, de lo que Él va a restaurar. De hecho, la muerte nunca fue su plan. ¿Recuerdan por qué vino la muerte? Por el pecado vino la muerte. ¿Cómo sabemos que eso no fue parte del diseño de Dios? Porque aún Dios mismo se lamentaba a causa de la muerte. ¿Recuerdan a Jesús? Un par de eventos de Jesús y la muerte cercanos. ¿Quién? Lázaro y Jesús lamentándose con su familia. La viuda de Naín y Jesús lamentándose. Aún en la escena con Lázaro, dicen los comentaristas que Jesús estaba como respirando fuerte como un caballo que se prepara para la guerra. Estaba relinchando de la rabia que le daba lo que el pecado había traído a través de la muerte a la creación. Y eso es algo que Dios va a eliminar completamente. Cuando experimentamos la muerte, experimentamos la desgracia que trajo ese querer ser igual a Dios. Hoy en día nosotros podemos mirarla con dos perspectivas. Cuando te acercas y pasas por Campos de Paz, dos perspectivas. Esto no fue lo que Dios creó. Esto vino cuando nosotros decidimos ser Dios en nuestra vida. Este pasaje nos da una lectura de cómo podemos ver la muerte hoy, pero también la podemos ver de otra manera. Esto es algo que Dios va a terminar para siempre. Esto no va a continuar y tendremos esperanza en Jesús. El otro tema que Dios va a restaurar completamente es esto de que nuestro trabajo se va a veces como agua entre las manos. Miren el versículo 21 al 23. Construirá mi pueblo, construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán de su fruto, y ya no construirán casas para que otros las habiten, ni plantarán viñas para que otros se las coman.
porque los días de mi pueblo serán como los de un árbol, mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos, las disfrutarán, no trabajarán en vano, ni tendrán hijos para la desgracia, tanto ellos como su descendencia serán simiente bendecida por el Señor. Y aquí Juan Stam también nos ayuda a entender un poco más esto, por qué ellos no ocupaban sus casas y por qué ellos no podían comer sus cosechas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? El exilio, exactamente. Un pueblo vino y acabó con todo y trajo otros pueblos para que moraran en su tierra. Así que sus cosechas y sus casitas fueron para otra gente. Una de las razones. Otra de las razones era porque aún antes del exilio, este pueblo era un pueblo injusto. Recuerden eso. Y parece que la injusticia social también traía esa realidad, en donde otros tomaban posesión de lo suyo y de hecho tenían que vender a sus hijos y a ellos mismos como esclavos para pagar sus deudas. El profeta anuncia que todo esto se acabará, que dentro de este nuevo reino de Dios va a haber un orden completamente diferente para las relaciones humanas y laborales, que Dios va a cambiar todas las cosas. Y eso es una belleza, mis hermanos, para nosotros, para aquellos que a veces sentimos que el fruto de nuestras manos como que se escurre. Si uno piensa que ya como que lo alcanzó, ya logró la seguridad que quería para uno, para su familia, para sus hijos, y de repente todo se va entre las manos. Y si no, vivimos con la constante zozobra de querer como que no se me vaya a caer, que no se me vaya a ir, que no se me vaya a perder. Dios promete aquí que nosotros sí disfrutaremos del fruto de nuestro trabajo. Y aquí una anotación importante, mis hermanos, si tú de pronto pensaste en este tema del cielo y del reino venidero, como que ibas a estar todo el tiempo sentado abriendo la boca, viendo al Señor en su templo, o de pronto quizás en la mejor perspectiva como adorándolo, y ya, que alguien me decía, no, esa eternidad tan cansona, no hay todo el tiempo, y por la eternidad, como que, dice el Señor que nosotros seguiremos trabajando, porque contrario a lo que nos enseña la canción, el trabajo no lo hizo Dios como un castigo. El trabajo fue parte del diseño y el plan de Dios para nosotros. Era parte de la forma en que nosotros íbamos a reflejar su imagen creadora. El trabajo era una cosa preciosa que Dios nos entregó. El pecado lo volvió difícil y ahora nos toca sudar para coger el pan del suelo, ¿sí? En esta nueva creación nosotros trabajaremos, pero la bendición es que sí podemos disfrutar de lo que trabajamos, que allá no va a haber más debacles económicos, ¿cierto? Ni crisis internacionales, no va a haber más malos manejos financieros, ni el banco nos va a endeudar, sino que sí vamos a poder disfrutar de lo que nosotros hagamos. La última y la tercera, una de las más importantes restauraciones, creo que es la central, es nuestra relación con Dios. Vayan al versículo 24, por favor. Antes de que me llamen, yo les responderé, y todavía estarán hablando cuando yo ya los habré escuchado. La comunión con Dios va a ser inmediata. Es decir, en esta nueva creación, esos tiempos de silencio, de sequía, de zozobras, cuando estás orando y sientes que tus oraciones como que no pasan del techo, que uno se siente como vacío, todas esas cosas desaparecerán. Porque aún antes de que tú digas, Dios ya va a estar respondiéndonos. Digo, amén, Señor. Ay, qué bueno eso. Saber que aún antes de que yo esté expresando cualquier cosa, Dios ya va a estar ahí. Ya sé. Creo que esto es de las cosas más preciosas, porque por fin nuevamente, eso que experimentaba Adán y Eva en el Génesis, que Dios estaba paseando por ahí y podía hablar con ellos, eso es una cosa que experimentaremos nuevamente. Ya el pecado ya no nos separará de Dios, ya nuestra dureza de nuestro corazón ya no nos separará más de Dios, ya no nos dirá como que, viste, no, ¿sabes qué? ¿Será que es real o no será que es real? Yo estoy orando, yo no estoy sintiendo nada. Ya todas esas cosas con las que luchamos todos los días de nuestra vida, a veces, ya van a desaparecer. Porque la sensación de la presencia y la realidad de Dios va a ser una cosa constante para nosotros. Constante. Y lo último que hace esta restauración es la restauración de la creación.
Dios dice, versículo 25, que ahí esos sistemas de depredación que vemos en Nat Geo, cuando va el cazador ahí detrás de la pobre presa y traque y se la devora y todas esas cosas, yo siempre le digo a la niña cuando vemos eso con ella, le digo, muñeca, pero Dios va a restaurar eso. En estos días allá en Luisiana nos salió una serpiente, una vaina así gorda y enorme. Claro, una vaina venenosa, entonces tocó matarla y Annie estaba ahí. Y Annie estaba así como con los ojos como que, ¿por qué están matando a la serpiente? Claro, a punta de palo, tin, 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 tin. Y yo, muñeca, porque la serpiente es venenosa, ¿cierto? Y nos va a hacer daño. Está en una zona ahí residencial. Pero ¿sabes qué, muñeca? Cuando el Señor venga, ya sí vas a poder jugar con ella. El lobo y el cordero pasarán juntos, el león comerá paja como el buey, es decir, el sistema digestivo del león cambiará, ¿no? Y la serpiente se alimentará de polvo. En todo mi monte santo no habrá quien haga daño ni destruya. ¿No les parece hermoso eso? Es decir, uno pensar en esta idea de que ya no hay nada que haga daño, nada. Que uno puede ir al zoológico y meterse a la jaula del león que siempre quiere tocar uno y que no puede, que no le va a hacer nada. Eso es una cosa preciosa, que uno puede disfrutar de todo lo bello, lo lindo que Dios hizo, por fin. No, zoológico no, más que lo cierran. Ni jaula ni nada de eso. Dios va a restaurar su creación y mis hermanos, esto, aunque suene solamente como pictórico ahí, es una cosa que yo quiero que atesoremos en nuestro corazón. Porque la creación, como la vemos, va a cambiar. Y yo oro que cuando tú vuelvas, de pronto ahorita en la noche, cuando no tengas nada más que hacer, sino ponerte a hacer zapping ahí en el televisor y veas otra vez un canal de esos de Nat Geo, y veas que se están comiendo algún becerro, algún Bambi de esos o alguna cosa, tú dirás, qué bueno que esto no va a seguir así. Señor, tú vas a cambiar eso. Tú vas a cambiar eso, Señor. ¿Sí? Porque eso no lo creó Dios. Eso lo trajo el pecado sobre nuestra vida. ¿Sí? Y aquí viene una gran esperanza para terminar. Este poema, si ustedes se dan cuenta, a diferencia de Apocalipsis que describe las calles de oro y el mar de cristal y las casas y demás, este poema no nos dice mucho de las construcciones alrededor, sino que nos dice mucho de la experiencia humana. La experiencia humana. Este poema está escrito para que un pueblo desesperanzado cobre esperanza. Cobre esperanza. Ahora, ¿cómo es que va a pasar esto según Isaías? Y por eso es importante entender el contexto. Porque toda esta restauración total está supeditada a una persona, a un rey mesiánico, alguien que sí va a acabar con el pecado, alguien que tiene la potestad de transformar el corazón humano, de cambiar corazones de piedra por corazones de carne, de poner la ley de Dios en su corazón y un temor en nuestro corazón que no nos permite apartarnos de él. Alguien que no solamente cambia nuestra humanidad, sino que él mismo va a reinar con justicia y con rectitud por siempre y sobre todas las naciones. Toda esta restauración total está supeditada a Jesús. A Jesús. No pienses que es como un cambio de página. No. Esto está dentro de todo el plan, de todo el marco general de la gran historia de Dios. Si tú te la puedes poner ahí, toca otra vez. La foto de los cuadros. Está dentro de la gran historia de Dios. Esa redención y esa restauración total está supeditada a esa cruz. Ahora, ¿por qué la cruz es importante? Porque la cruz es el lugar donde Dios acaba por completo con aquello que nosotros nos aflige y nos esclaviza, que es el pecado. Es en la cruz donde Él exhibe su victoria sobre el mal. Es en la cruz donde nos libera del poder del pecado. Y ahora ya podemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Es en la cruz donde Él nos hace hijos, donde paga el justo precio que nosotros deberíamos pagar y cae sobre Jesús. Y es en la cruz donde Dios dice, consumado es. La deuda ha sido cancelada. Ahora tú tienes esperanza en mí. Pero no solamente en la cruz. Y
Y gracias al Señor que nuestro Salvador no se quedó ahí, sino que al tercer día, como celebramos hoy, se levantó entre los muertos, venciendo a la muerte, venciendo él mismo a la muerte. Y es esa resurrección, la esperanza que nosotros tenemos y la garantía que nosotros tenemos de que estas promesas de un cielo nuevo y una tierra nueva se cumplirán. Dice 1 Corintios 15, 19 al 21. Si la esperanza que tenemos en Cristo solo fuera para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Y les recuerdo, como les dije hace unas semanas o meses atrás, si la esperanza que nosotros tenemos solamente llega hasta aquí, solo te sirve para hablar de tu pecado hoy, de cómo puedes tener paz y amor en Jesús hoy, y nada más, seríamos los más desdichados de todos los mortales, porque no es toda la historia de Dios. Continúa diciendo 1 Corintios 15, lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos, como las primicias, los primeros frutos de los que murieron. Es decir, Cristo ha sido levantado para que todos nosotros, porque nosotros todos vamos detrás de Él, y ese cuerpo resucitado, que de hecho tenía poderes impresionantes, porque aparecía a un lado y se movía para el otro y se movía para el otro, era una cosa bien rara. Ese cuerpo es el que nosotros vamos a tener, un cuerpo glorioso, que no tenemos ni idea de cómo es. Ojalá se pueda uno teletransportar así, sería bacano, ¿no? Pero sabemos que es un cuerpo con gloria, con gloria, con gloria. Y lo mejor de todo, mis hermanos, mira, lo mejor de todo es que es un cuerpo que ya no va a estar susceptible al pecado. Es decir, que tú y yo nunca más, nunca más, nunca más desearemos dejar a Dios, sino que lo amaremos y lo veremos tal cual es y seremos conocidos tal cual somos. Por fin, esas batallas que tenemos en nuestro corazón van a terminar, van a terminar. La resurrección de Cristo es el anticipo y el prototipo de nuestra resurrección. Como decía un comentarista, antes de que podamos entrar a la nueva creación, tiene que pasar algo. La nueva creación debe entrar en ti. Debemos ser creados de nuevo por Cristo a través de la obra del Espíritu Santo. Y aquí hay una advertencia importante. Esta esperanza de un pueblo feliz, contento, dichoso, esa esperanza solo es para aquellos que han permitido que esa nueva creación entre en ellos. Es decir, para aquellos que se han dado cuenta de su pecado, que han decidido arrepentirse, pedirle perdón a Dios, y aquellos que saben que aunque flaquean tantas veces, corren una y otra vez a Jesús para ser cambiados por Él y piden el poder del Espíritu Santo para ser transformados una y otra vez a su imagen, porque saben que esta nueva creación es para aquellos que han empezado a experimentar el reino de Dios en su propia vida. Así que si tú de pronto no has tomado esa decisión de rendir tu vida a Cristo y ves esta belleza de promesa que está aquí plasmada para ti, yo te invito a que tomes la decisión de arrepentirte de tus pecados. Dios no quiere una vida perfecta, de hecho sabe que no puedes vivir una vida perfecta. Lo que pide es que te rindas a Él, que un día a la vez camines en dependencia de Él, aceptando ese perdón gratuito que hay en la cruz para ti y para mí. Pero también uno de los frutos de esta creación es ese gozo que lo repite una y otra vez, ese gozo que tendrá el pueblo de Dios. Y mis hermanos, gracias al Señor, que ese deleite espiritual no tenemos que esperarlo hasta por allá, sino que lo podemos tener hoy. Y aquí hay una invitación preciosa para nosotros, a que aprendas desde hoy, a eso que lo tendrás en el futuro. Aprende desde ya, ¿a qué? A disfrutar a tu Señor Jesús. Disfrútalo. ¿Cómo? A través de la oración, a través de la palabra. Tú puedes tener esas cosas, los anticipos de esa plenitud de la vida, las puedes tener en Jesús. Bien decía Pablo en la carta de los Efesios,
Mira, yo oro para que ustedes puedan, hermanos, yo oro porque esto es una cosa milagrosa que tiene que pasar en ustedes. Oro para que el Espíritu de Dios les abra el entendimiento y puedan comprender cuán alto, cuán ancho, cuán largo, cuán profundo es el amor de Cristo. En fin, de que puedan comprender, aunque es muy difícil de comprenderlo del todo, para que ustedes puedan experimentar la plenitud de Dios. No hay que esperar. La plenitud de Dios está esperando por ti. Está a la mano. Está al alcance de aquellos que pelean y caminan pidiendo que Dios cada vez más nos ayude a entender cuánto es que nos ha amado en Jesús, cuánto es que nos ha amado en Cristo. ¿Sabes por qué creo que es plenitud? Porque en últimas, lo que más nos aflige en nosotros al corazón es esa sensación de pertenecer y ser amados. Y eso es lo que Cristo dice: mira, yo quiero que tú entiendas cuán alto, ancho, profundo. De hecho, esas 4 dimensiones ni siquiera nosotros las tenemos, ¿no? Nosotros tenemos 3 dimensiones, pero ahí hay 4, no sé por qué. Si entiendes eso, experimentarás algo que no lo obtendrás en ninguna parte en esta vida. Y esto es un aliciente para que tú pelees la buena batalla de la fe en tus disciplinas espirituales, en la oración, en la lectura de la palabra. Pelea por ellas, que Dios ha prometido que las dará. Quiero hacer unos ecos de por qué esa esperanza es importante para nosotros, no como algo de que, bueno, algún día estaremos mejor. Que es importante para nosotros hoy. Mi hermano, si tú has estado caminando en esta época de tu vida por periodos de sufrimiento, de despojo, de tristeza, de luto, de muerte, este poema te recuerda que no siempre será así. Y si estás sufriendo hoy, creo que es una invitación a hacer 2 cosas. Uno, a recordar que es gracia darle la espalda a Dios. Todo esto vino a causa del pecado. Si no hubiera pasado, estaría dichoso y feliz. Y Dios, la otra cosa que te da es, Dios quiere restaurar esto. Y yo oro que si estás pasando por tiempos de aflicción en tu vida, el Espíritu Santo de Dios traiga esperanza, así como cuando envió esta palabra a un pueblo que estaba desesperanzado, y traiga vida a ti. Mis hermanos, si tú sientes a veces que el pecado es algo que te asedia y te gana y te hace flaquear una y otra vez en la fe, yo oro que esta palabra de hoy haya traído esperanza para saber que en últimas Jesús tiene la victoria, y eso con lo que hoy batallas desaparecerá. Que sea un aliciente para que tú perseveres peleando la buena batalla de la fe, porque en últimas, como dice Apocalipsis 21, esta promesa es para los que salgan vencedores. Una buena alerta para nosotros: pelea la batalla de la fe. Esto no está como per se, hay que batallarla. Hay que pelear, un día a la vez. Tercero, en medio de nuestros anhelos de felicidad, que todos tenemos, creo que un texto como estos, oro que hoy, si tú sientes como que, ay, no, es que si pierdo esto, no tiene sentido mi vida, o si es que si yo por fin pudiera alcanzar eso, yo por fin sería feliz. Un texto como este nos recuerda, mis hermanos, nuestra felicidad completa no la encontraremos en ningún lugar diferente a Cristo Jesús. Y creo que nos rescata de estar corriendo en esta vida, como dice Eclesiastés, corriendo tras el viento. Una pareja, un trabajo, otro carro, una plata, un paseo, una experiencia. La felicidad que tú estás anhelando la encuentras en Cristo. Y por último, creo que cuando nosotros pensamos, así como iniciamos,
de por qué es importante la perspectiva del reino, es que cuando uno ve la belleza del plan de Dios, la belleza de ese plan, eso redefine todo en la vida. Define cómo vivo mi sufrimiento, define cómo tomo decisiones, pero definitivamente define cómo voy a manejar mis fuerzas, mis dones, mi tiempo, mi dinero. Porque si esto va a desaparecer, entonces ¿para qué me voy a gastar en esto que se lo va a comer la polilla y donde el orín corrompe? ¿Para qué me voy a gastar aquí? ¿No sería más inteligente, sabio, poder invertir mi vida en el reino de Dios? Sí, ¿eso quiere decir que todos nos tenemos que volver pastores? No. Porque tú puedes invertir tu vida en el reino de Dios, para la gloria de Dios, como médico, como ama de casa, como vendedor de autos, como odontólogo, como lo que sea. Invierte tu vida en el reino de Dios, porque ahí sí te dice que vas a atesorar y que Dios te tiene guardada recompensa para ti. Yo oro, mis hermanos, que el Señor te dé a ti y a mí la gracia de poder hacer así y levantar la mirada a lo eterno, a lo que Él está preparando, porque ciertamente Él fue el que dijo: estoy por crear algo nuevo. Yo oro que tú y yo caminemos en esa misma dirección. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y por la esperanza que ella trae a nuestra vida en momentos de desolación, de tristeza, de angustia, de zozobra con los que solemos vivir. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo aplique esto a nuestro corazón. Nosotros no queremos que esto sea información que tenemos como de la escatología, sino que sea una realidad con la cual nosotros vivamos, Señor. Hoy, si estamos sufriendo, que podamos ver, Señor, que esto acabará, que tú terminarás con esto que también te duele a ti, que el sufrimiento y el quebrantamiento del mundo tanto te dolió que enviaste a tu Hijo a soportarlo en su propio cuerpo y a morir para que esto cambiara. Gracias, Jesús, por eso.